Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Pocos temas hay tan extraños, tan inquietantes como el que vamos a iniciar hoy. Creo que desde el primer hombre ya se planteó la incógnita, ya se planteó la gran pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Todas las religiones tienen dos partes. Una que se ocupa de unas reglas de convivencia social y otra parte que está destinada al estudio de ese más allá que hay después de la muerte. El alma sobrevive. Hay una vida después de esta, dicen las religiones, por primitivas o reducidas que sean. Y el hombre lo cree, el hombre confía, entre otras cosas para huir de la terrible angustia que sería la muerte como fin total. Todo parecería absurdo, todos nuestros actos apenas tendrían sentido si no hubiera algo más, si no siguiéramos existiendo después de la muerte. Lo creemos, lo necesitamos creer. Incluso muchos actúan en esta vida pensando en la otra, en la eterna. Sin embargo, en el fondo existe la duda. Allá en lo más recóndito de nuestra mente está encendida la llamita de la angustia. ¿Habrá realmente algo después de la muerte? ¿Cómo contestar a esa tremenda pregunta? La más importante que se ha planteado el hombre jamás. Solo hay una forma realmente: comunicarse con el más allá. El hombre lo ha intentado desde siempre. Y el hombre, al hacerlo, sabía, intuía y con razón que esa respuesta solo podía darla quien hubiera cruzado realmente esa barrera. Es decir, no habría más que una forma de conocer la respuesta, de saber qué hay más allá: hablar con los muertos. En este y en otros programas veremos si ello es posible, o al menos les enseñaremos la forma de intentarlo. Pero antes de seguir adelante, me parece importante que nos demos cuenta de lo que entraña, de lo que significa realmente este tipo de comunicación. Antes de avanzar más, es preciso ser conscientes de lo que significa realmente la muerte física. La vida es un equilibrio biológico, un equilibrio bioquímico. La muerte sería la ruptura de ese equilibrio. Sin embargo, la muerte no es un fenómeno instantáneo. La muerte es un proceso gradual. Se extiende desde el cerebro o desde el corazón al resto del cuerpo
y lo hace de una forma lenta. Realmente es fácil saber cuándo una persona está muerta. Lo que es difícil, realmente muy difícil, es saber en qué momento se produce esa transición, en qué momento se pasa de la vida a la muerte, en qué momento se rompe ese equilibrio. El cerebro, cuando funciona, es susceptible de permitir registrar ese funcionamiento, esa actividad, gracias a unos aparatos que elevan de una manera tremenda esas pequeñas diferencias de potencial eléctrico que se producen en el cerebro. Esto es un electroencefalograma. Estas ondas dan a entender, significan claramente que el cerebro está en funcionamiento. En todas las derivaciones del electroencefalograma, el cerebro está funcionando. Aparecen estas ondas. Llega un momento en que estas ondas dejan de existir y el trazado es una línea recta. Ese sería el momento justo en el que se produce la muerte. Bien, más o menos sabemos en qué momento el hombre ha muerto, la persona ha muerto. Pero, ¿qué hay después? ¿Qué fenómenos suceden después? El cuerpo tiene que transformarse gradualmente en una serie de elementos simples que puedan servir de alimento o de origen a otras especies vivas. Lo primero, todos ustedes, o muchos de ustedes, lo saben, lo primero que se produce, el primer fenómeno objetivo después de la muerte es el enfriamiento del cuerpo. El cadáver se va enfriando lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Sin embargo, los cadáveres están fríos al tacto. Esto es porque inmediatamente después de la muerte empieza a producirse un fenómeno de evaporación y la piel, por ese fenómeno de evaporación, está más fría de la temperatura ambiente. También empieza a producirse enseguida otro fenómeno puramente físico, que es la deshidratación. El cadáver va deshidratándose, va perdiendo humedad y va perdiendo peso por consiguiente. Esa deshidratación, que es la responsable de que la córnea, los ojos de los muertos, tengan ese aspecto tan siniestro. Rápidamente se inicia la putrefacción. Aparece primero la mancha verde abdominal. La hemoglobina de la sangre se descompone y ese tono verdoso se extiende a todo el cuerpo. La piel se desprende, se seca, se apergamina y los cabellos y las uñas se desprenden también. Poco a poco, terriblemente despacio, las vísceras y los tejidos se van deshaciendo en un líquido oscuro, sanioso. Si hay suerte, si las condiciones ambientales son favorables, queda esto. Hay que ser muy optimista para pensar que algo sobrevive a ese gran destrozo que es la muerte. De hecho, nada material sobrevive, al menos tal como estaba estructurado en vida. Sin embargo, hay una parte de nosotros, un plano espiritual, un plano energético espiritual, energía pura si ustedes quieren. Eso, aparentemente, sería lo que sobrevive, sería lo que cruza esa barrera que hay después de la muerte. Y tendríamos la pregunta de nuevo. Entonces, si algo sobrevive, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en ese después? Ya les decía que el hombre lo ha intentado desde siempre. Ha probado con numerosos sistemas. Nosotros nos vamos a ocupar hoy de uno de ellos, de las psicofonías. Es un tema grato para nosotros
Y aunque sería presunción en este momento, tal y como están las investigaciones, asegurarles a ustedes que es una forma de comunicarse con el más allá, al menos puede ser una de las formas de comunicarse con el más allá. Y eso ya es motivo suficiente para que nos ocupemos de ellas. Muchos de ustedes saben que Edison, cuando estaba inventando su fonógrafo, realmente lo que se proponía era descubrir, inventar una técnica para poderse comunicar con el más allá. Él lo que pretendía era registrar las voces de los muertos. En cierto sentido, el fonógrafo, el invento de Edison, fue un fracaso para él, ya que no consiguió su propósito. Pero no fue un fracaso totalmente, o puede que no lo fuera totalmente. Si el fonógrafo no era capaz de captar las voces de los muertos, los magnetófonos, que solo han sido posibles gracias al invento de Edison, parece ser que sí, o puede ser que sí. Perdonen que les plantee esta situación de duda, de posibilidad. Ya hablaremos después de ello y de las distintas teorías que hay. Pero lo que sí está claro, lo que sí es indiscutible, es que los magnetófonos son capaces, en muchas ocasiones, de captar unas voces, unos sonidos que no proceden de este plano, que el hombre no oye, las psicofonías. Todo empezó como siempre, de una forma casual. Eran las 4 de la tarde de un día de junio de 1959. Friedrich Jürgenson, un pintor que vivía cerca de Estocolmo, había salido al campo provisto de un magnetófono portátil. Tenía la idea de grabar el canto de un pinzón. Ustedes saben que en el norte de Europa hay mucha afición a la ornitología y son muchas las personas que salen al campo con la intención de recoger el canto de tal o de cual pájaro. El bueno de Jürgenson tuvo suerte. Grabó el canto de un pinzón. Rebobinó y se dispuso a escuchar la grabación. Pero al hacerlo, dio paso a uno de los enigmas más serios que tiene planteada la técnica actual. Junto al canto del pinzón, la cinta había recogido cantos humanos, murmullos e instrumentos que parecían violines. Cosas que no había en el bosque, al menos aquella tarde. Volvió a grabar y volvieron a registrarse aquellos cantos, aquellas voces. Cantos y voces que no existían, que Jürgenson no oía al grabar. Cantos y voces que, no obstante no existir en la realidad, habían aparecido en la cinta. Jürgenson repitió el experimento varias veces y siempre con el mismo resultado. Aquello no era fruto de un defecto pasajero del magnetófono, ni era fruto de la casualidad. Él hizo lo que pensó que era justo, lo que debía de hacer, y presentó estas grabaciones en la Sociedad de Parapsicología de Estocolmo. Y sucedió lo que ustedes y yo estamos acostumbrados a ver en la historia de los descubrimientos. La Sociedad de Parapsicología de Estocolmo tiró las cintas al cesto de los papeles, demostrando que también los parapsicólogos en ocasiones son excesivamente rígidos, excesivamente escépticos y un tanto miopes. Tuvieron que pasar, pues, meses antes de que Jürgenson tropezara con Raudive. Raudive sí le prestó atención, y entonces comenzaron ya los experimentos de una forma sistemática. Las psicofonías, estas extrañas grabaciones, empezaron a extenderse por todo el planeta. Era un experimento fácil de realizar y pronto fueron miles las psicofonías que estaban grabadas. Pero estaba el problema, el gran problema, ¿de dónde procedían estas voces, estos sonidos? Los orientales habían dado la respuesta hacía mucho tiempo. Ellos hablaban de una especie de cinturón ascástico, que es como una banda magnética, dicen ellos, que envuelve la Tierra y en la que quedan registradas los sonidos, los acontecimientos que suceden en la historia del hombre, e incluso hablan en sus profecías de que es dentro de este siglo cuando el hombre tendrá acceso a ese tipo de conocimiento. Pero dejando esto, que puede ser más o menos místico, más o menos fantástico, lo que sí está claro es que los científicos no encuentran ninguna razón lógica para este tipo de grabaciones. Recurren a los elementos que tienen a su alcance, recurren a condiciones muy rigurosas, muy rígidas,
para así realizar las experimentaciones y poder ir perfilando o eliminando al menos en qué condiciones este tipo de grabaciones no se producen. Por ejemplo, uno de los artilugios, de los instrumentos que ellos emplean para sus investigaciones son las cámaras anecoicas. Una cámara anecoica es un recinto destinado a la medida de magnitudes acústicas, en ausencia prácticamente total de ruido y vibraciones exteriores. De esta forma, una fuente sonora colocada en su interior radia sonido de tal forma de que al llegar a las paredes de la cámara es prácticamente absorbido debido a la disposición de material absorbente que se coloca en su interior. Puede usted ver también, estamos viendo la disposición de las cuñas de material absorbente que están colocadas sobre las paredes. Pero no solo sobre las paredes, sino que estas cuñas recubren todas las superficies límites de la cámara. De tal forma de que para poder transitar y poder colocar personas y objetos en su interior, se dispone de una tela metálica que usted puede ver, sobre la cual nos podemos colocar y caminar, puesto que el suelo de la cámara también está recubierto de cuñas absorbentes. Tenga usted en cuenta, ya lo puede también ver, de que la cámara anecoica está construida con hormigón armado de gran espesor y que todo el recinto está arquitectónicamente aislado del resto del edificio, estando soportado por unos muelles en su base, de forma que la frecuencia de resonancia del sistema masa-muelle es muy baja, de unos 6 hercios o 7 hercios, por supuesto fuera del límite del rango audible. Eso es una cámara anecoica. En definitiva, un recinto en el que se ha eliminado todo tipo de eco y todo tipo de resonancia. Realmente, en esta cámara anecoica que ustedes han visto, que corresponde al Centro de Investigaciones Físicas del Instituto Torres Quevedo, se ha intentado, según nos dijeron en alguna ocasión, grabar psicofonías sin conseguirlo. Pero lo que sí es cierto es que en otros países, en otras circunstancias, en otros momentos, empleando no solo cámaras anecoicas, sino jaulas de Faraday, mucho más estrictas, mucho más herméticas, sí se han conseguido grabar psicofonías. Se han conseguido grabar, se siguen grabando y se seguirán grabando voces extrañas que nadie sabe de dónde vienen y que suenan así. Bueno,
Como ustedes ven, mejor dicho, como ustedes oyen, son muy difíciles de interpretar las psicofonías. Hay cientos, miles de psicofonías porque son muy fáciles de obtener. Estas experiencias son fáciles de realizar. Los resultados son tan poco claros como estos, aunque en ocasiones son mucho más claros. Lo importante, lo que a ustedes seguramente les interesa, es cómo poder conseguir este tipo de grabaciones. Es realmente fácil. Haría falta, o sería ideal, un magnetófono muy sensible, pero si ustedes utilizan un magnetófono de cassette convencional como este mismo, pueden obtener resultados también. Lo ideal es que escojan un sitio, un lugar apartado de tráfico, de ruido, y una hora que sea también propicia para el silencio. Colocan ustedes el micrófono a unos 3 o 4 metros del aparato para que así interfiera lo menos posible el sonido del motor de arrastre. Es decir, ponen el micrófono lejos, apoyado sobre una almohada o algo que evite la vibración, todo lo más posible. El volumen lo suben ustedes al máximo y conectan el aparato. Ustedes pueden estar callados o pueden estar conversando, o incluso algunos recomiendan que se haga una especie de invocación, como si realmente hubiera alguien que fuera a responder. Lo importante, si hablan, es que lo hagan pausadamente, que queden entre las palabras espacio suficiente para que ellos intervengan, porque de hecho muchas veces lo hacen. Luego después, cada 5 minutos aproximadamente, paran, rebobinan y escuchan. Hay que prestar mucha atención porque estas voces psicofónicas tienen un timbre metálico, son muy agudas, muy rápidas y difíciles de escuchar. Hay que escuchar la cinta varias veces para poder oírlas y poder distinguirlas bien. En algunas ocasiones, no siempre, pero con cierta frecuencia, antes de que aparezca la voz psicofónica, se produce un sonido como el de un picaporte, de una puerta, un clax especial, e inmediatamente después vienen la psicofonía. Vamos a verlo ahora en otras grabaciones que hemos realizado, concretamente en esta que les voy a ofrecer a continuación, que está realizada en Ávila, en el convento de la Encarnación. Fue en el año 74, sí, en Semana Santa del año 74, y hay un diálogo entre 3 personas, 2 mujeres y un hombre, y en un momento determinado se oye este clac e interviene una voz que por supuesto no estaba en ese momento, no correspondía a ninguna persona que estuviera allí, no había más que esas 3 personas, una voz venida de no se sabe dónde, que interviene en la conversación. Ellos no la oyeron en ese momento, pero quedó registrada en la cinta, y es una voz que, si ustedes se fijan bien, no quiero sugerirles, pero después de mucho escucharla, lo que parece claro que dice es San José bendito. Después de ese clax, ustedes oirán perfectamente la voz. Escuchen. Por ellas, por eso podía salir. San José, ¿dónde está, perdón? Está arriba de la ciudad, fuera de las murallas. Bueno, porque esas monjas, por ejemplo, las 4 que salieron con ellas querían aceptar esa reforma que ella les imponía, ¿no? Sí. Entonces, por ellas, por eso podían salir. San José, ¿dónde está, perdón? Está arriba de la ciudad. Bien, en la grabación estaba repetida para que ustedes la pudieran escuchar, ha sido 2 o 3 veces, y era bastante clara. Hay otra psicofonía que tiene historia, que probablemente ya la han oído en alguna otra ocasión, que fue una de las que realizó Constantin Raudive. En este caso había unas circunstancias dramáticas, era haciendo una psicofonía no recuerdo si era abogado o era arquitecto de Génova, tratando de localizar psicofónicamente a un amigo suyo que había fallecido algún tiempo atrás en un accidente de automóvil, que se llamaba Andrea. Al hacer esta psicofonía obtuvo una respuesta totalmente clara. Había una voz que decía, sí, Andrea. Ustedes la escucharán ahora. También la hemos repetido varias veces para que ustedes la pudieran identificar, la pudieran escuchar bien. Aún seguimos sin saber en este momento de dónde son, de dónde vienen, de dónde proceden esas extrañas voces. Ustedes, si hacen la experiencia, podrán comprobar que sí, que realmente el fenómeno, no siempre, pero con mucha frecuencia se da, y que no hay ninguna explicación para él. Los científicos
tratan, o hemos tratado, mejor dicho, de agotar todos los argumentos posibles. Incluso se habla de una ventriloquía inconsciente. Se habla de ecos, de ondas sonoras perdidas que en circunstancias determinadas se puedan captar y que tengan una frecuencia que no pueda captar el oído, pero que sí, sin embargo, pueda quedar en la cinta magnetofónica. Pero, y esto quisiera que sería lo que ustedes meditaran, hay un hecho que invalida todo esto. Como ustedes han visto en esta de Sí, Andrea, y en otras muchas cintas, no podemos disponer de todas ellas, y mucho menos dedicar todo un programa, que sería tedioso el hacerlo, dedicar todo un programa para escuchar psicofonías, pero hay muchas de ellas en las que, como en esta de Sí, Andrea, le repito, la voz, la psicofonía, interviene en la conversación o alude a alguno de los hechos comentados dentro de la conversación. Es decir, no es una voz casual, sino que encaja perfectamente en ese momento de la grabación, en esa circunstancia. Esto ya tira por tierra todas aquellas teorías que hablan de la casualidad, o al menos en muchos de estos casos. Habría que pensar si, como decía Jung, estará el hombre de esta época actual abriendo realmente las puertas del más allá.